Hola, buenos días. Estamos en el último día de nuestro congreso. Les recuerdo a todos los que todavía no han pagado la cena de la noche que lo hagan ahora. ¿Qué? 21, que valen 21.000 pesos, sí. $24. $34, perdón. Y están todos invitados. Va a ser en un restaurante que se llama La Ana María, aquí cerca. Vamos a partir de acá y vamos a ir para allá. Y ahora nos toca una plenaria de Andrés Mendiburo, que nos va a hablar de un tema que en Chile de hoy está muy en boga. Estamos en elecciones. Yo sé que usted no lo habrá notado, porque tampoco nosotros los chilenos no hemos enterado. Así que no es por su falta de perspicacia, sino que hemos tenido una campaña invisible con políticos que no se ven en ninguna parte, y yo creo que Andrés les puede contar a través del humor un poco la historia de esta política invisible que estamos viendo ahora. Así que Andrés Beniburu es doctor en la Universidad de Salamanca y hace clase en la Universidad de Tomás, en la Universidad de Andrés Bello. Universidad del País Vasco, por cierto. Alma mater, la amo. Y estudié psicología en esta casa de estudio. Voy a tomarme 13 minutos para mostrar un video y que yo considero que es muy gracioso. Así que ríanse, dentro de lo posible. Esto es Edo Caroe en el Festival de Viña del 2016, si mal no recuerdo. Y por supuesto no se ve, pues bueno, ahí está. Ahí. Entonces, eso es lo que falta en este país, gente que sepa hacer la pega. Gente que sepa hacer la pega. Eso se puede traspasar directamente a la clase política de este país. Una clase política que no sabe hacer la pega. Una clase política que debió morir hace tiempo. No que se mueran los hueones, sino que se muera la clase política, con sus vicios, con su corrupción, con todo eso, para dar paso a una nueva clase política. Entonces, yo no sé si ustedes supieron, pero llega un tipo a la casa de un diputado, toca la puerta, el diputado le abre, le dice: ¿quién es usted? Buenas noches, señor, soy inspector del Servicio de Impuestos Internos, vengo a hacer una auditoría por el tema de las boletas de Soquimich. Adelante, pase. El tipo entra, mira la casa, se abre la chaqueta y le dice: te engañé, weón, esto es un asalto. Ah, concha su madre, menos mal, puta que me asustaste, weón, pasa nomás, adelante, llévate todo lo que queráis, weón. Entonces, porque están haciendo cosas muy irregulares, recibiendo plata. Por ejemplo, el senador Pizarro. El senador Pizarro, cuando su región más lo necesitaba, se manda a cambiar a Inglaterra Mundial de Rugby. El rugby siempre ha sido un deporte de caballeros. ¿Qué mierda hacía Pizarro ahí, weón? Si Pizarro quería ver hueones sucios tirándose la pelota entre ellos, mejor se iba para La Moneda, pues, y se ahorraba el viaje. Una vez leí que Platón decía, no es que yo sea un güey muy estudioso y que esté leyendo a Platón, no, leí una frase en internet. Platón decía que cuando la gente se desentiende de la política, somos gobernados por los peores. Acá habría que hacer una corrección. Es como cuando la gente se desentiende de la política en Chile, somos gobernados por los más hueones. Sí. Hueones comprados por grandes empresas, hueones redactando leyes ineptas, hueones adictos al rapiñaje. Jaime Orpis, por ejemplo. Jaime Orpis, lo pillaron recibiendo coimas de Corpesca, hueón, pero plata así, sonante, le entregaban plata. Son raros los sobornos en Chile. Porque yo siempre me imaginé, veía en las películas cuando había un soborno, un cohecho o algo, eran como dos tipos con terno negro, lentes oscuros, con un maletín, weón, en un callejón oscuro, dejaban el maletín por ahí detrás de un tarro de basura, se iban, llegaba el tipo y agarraba el maletín y se iba con su abrigo, weón, y se va, o en un restaurante se lo pasaban por debajo de la mesa. No, acá en Chile los weones boletean.
Sí. Acá en Chile los hueones boletean. No, si nos vamos a corromper, que hagamos las hueas como corresponde, pues hueón. Sí, sí. Hay que dar boleta, pues hueón, hay que dar boleta. ¿Cómo no nos van a pillar, pues hueón? De hecho, creo que Jaime Orpiz es tan hueón que a la glosa de la boleta le ponía soborno, mes de mayo. Es terrible esta clase política porque cada vez que salen en las noticias, uno no piensa así como, ¡uy, qué bueno, están los políticos en las noticias! ¿Con qué avance social nos van a sorprender hoy día? No, siempre es como, a ver, ¿qué cagada se mandaron hoy día? ¿Con qué hueones nos van a sorprender? A mí me pasa eso cada vez que veo a Gustavo Asbun. Cada vez que veo a Gustavo Asbun en televisión o en Twitter o en algo, es como, ¿qué cagada se mandó este tipo ahora, weón? ¿Han visto? Perdonen esto, pero ¿han visto a alguien más weón que Gustavo Asbun, weón? Es impresionante. Weón es tan weón que entra agachado a la cámara baja, weón. ¿Para qué? Es tan weón que los weones entre ellos se gritan Asbun, 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 Asbun. Todos recibiendo plata. Parece que nuestros políticos tienen la misma enfermedad que tenía el Chavo del Ocho, la garrotera. Si no los mojas, no se mueven estos weones. La clase política está en crisis, entonces. Pareciera que en este país la clase política encuentra más importante enlodar al rival que hacer méritos propios para ganarse a la ciudadanía. Por eso siempre nos encontramos con debates simplistas, debates infantiles de los políticos, sobre todo infantiles, donde lo único que interesa es como la ley del empate entre la izquierda y la derecha. Sí, la izquierda, así como, ¿y qué andan criticando si ustedes apoyaron la dictadura y la violación a los derechos humanos? Claro, y ustedes la cagada que tenían con Allende en este país, y ustedes la cagada que tienen con Penta y Sokimich, y ustedes la cagada que tienen con Sokimich y Cabal, sí, pero tu partido robó todo esto, sí, pero tu partido robó todo esto y la luna, sí, pero tu partido robó todo esto, la luna y el sol y el universo. Sí, si el mío también, si somos la misma weá, chócale, tú. Ese es esa es la realidad, la triste realidad que tenemos. El caso Dávalos como guinda de la torta. Sí. El caso Dávalos como guinda de la torta o como sandía de la torta, en realidad, guatón, que no. Porque eso también debería morir. El nepotismo, la pitutocracia. Intenten ustedes ir a pedir un crédito de esas características sin tener las redes de contacto que tenían estos. Intenten ustedes ir a pedir un crédito de 6.500 millones de pesos, porque Luxich es capaz de contratar a Viñuela volado para que se rían tu cara. Lo de Sebastián Dávalos y su señora Natalia Compañón es precisamente van a cagar todos los remates de los chistes por la cresta con esa pifia entre medio. Sí, lo que pasa es que el caso de Dávalos y Natalia Compañón es precisamente lo que los cientistas políticos más avesados, incluso economistas de la escuela de Friedman, denominan como el pico en el ojo. El mismísimo pico en el ojo a cada chileno. Agradezcamos que el hijo de Bachelet no fue Fabricio, si no tendríamos un hoyo en la nuca. Y no solo eso, porque Dávalos, no contento con aprovecharse de su cargo e intentar enriquecerse, borró todo lo que había en su computador, todas las pruebas, las evidencias que podían existir en su computador, el tipo las borró. Se podría decir que ahí Dávalos aprendió de Pinochet, intentó eliminar todo lo que había en el PC. Ahora es preocupante lo que va a pasar con el caso Dávalos, por ejemplo, en estas típicas, en fiestas patrias, por ejemplo, en la parada militar, cuando digan, traigan el cacho a la presidenta y le traigan al hijo, bueno, así amarrado. Lo único bueno
lo único bueno del caso Cabal es que sirvió para que todas aquellas madres que creían que tenían un hijo weón pensaran, pudo haber sido peor, ¿eh? Sí. De hecho, cada vez que sale el caso Cabal en la televisión, la mamá del Cizarro dice, qué terrible lo que está pasando a esta señora. Me saqué el loto con mi cabro chico, weón. Sí, porque seamos claros, la presidenta ha tenido mala suerte. También ha gestionado muy mal. Pero también ha tenido mala suerte, weón, rodeada de ineptos. La otra vez vi a un gato negro cagado de susto porque se le había cruzado Bachelet. Imagínate hasta dónde. Porque se entera por la prensa, no sabe nada. Un día Daddy Yankee se encontró con Bachelet y Daddy Yankee le dijo, ya tú sabes. Y la señora no sabía, pues bueno, entonces en este país las noticias informan, pero la pinta suya. Como los dueños de comunicación tienen conflictos de interés con todas las weas que pasan, deben decir, ¿cómo hacemos para informar, pero sin que informemos ni una wea? Entonces te presentan las noticias así, Connie Santamaría, súper elegante, muy compuestita, con su brazo arriba del mesón, diciendo, el caso Cabal dejó al descubierto los problemas que suscita la especulación inmobiliaria y el tráfico de influencias. Suena hasta bonito, weón. Dan ganas de aplaudirlo, el weón hizo algo bueno, ¿cómo no se me ocurrió a mí? No, las noticias deberían ser más directas, con mayor verdad. Connie Santamaría empoderada, weón, con el brazo arriba del mesón, diciendo, buenas noches, bienvenidos a las noticias. Adivinen, pues, weón, nos cagaron otra vez estos hijos de puta, nos cagaron de nuevo. Ramón Ulloa, por favor, explícate esta weón en tu pantalla inteligente. Y ahí riega Ramón Ulloa y dice, queridos televidentes, gracias por preferirnos. ¿Ven este globo ocular? Sí, ahora ven este pene gigante que viene, esto, arrasa con conitos, bastones. Esto es lo que está pasando. Porque si hubiera algo de honestidad en las noticias, si hubiera algo de verdad en este país, en las noticias del cuadradito del lenguaje del sordomudo, el bueno estaría todo el rato así, nueva alza en el Transantiago, parlamentario, se aumenta la dieta, cae el fondo de pensiones, Y ahora el tiempo con Iván Torres, porque... Y es muy difícil tener confianza cuando vemos que la justicia, que debería ser igual para todos, no lo es. Y siempre los delincuentes de cuello y corbata terminan libres, firmando en su casa, relajados, probablemente estén viendo el festival. Saludos, delincuentes de mierda. Entonces da la sensación... como que los únicos jueces duros en este país son los de MasterChef. Yo me imagino así como que el francés con el fiscal Gajardo dejarían la cagada en este país. Así sería, pero... Sí, sería bacán tener ahí a los políticos de MasterChef, así porque podrían ser humillados por último, bueno. No sé, así como... a ver, señor Larraín, ¿qué hace usted aquí si ya no es senador? No, un plato que me enseñó mi hijo. ¿Qué es eso? Arrollado guaso. ¿Cómo se le ocurre? ¡Salga de aquí, mierda! Siguiente plato. Fulvio Rossi. Yo preparé una trucha, pero esto es una boleta, por eso. ¡Sal de aquí, mierda! Como que todos intentan sacar una tajada. Ni siquiera te puedes morir tranquilo en este país, porque la gente que muere en este país llega a la luz al final del túnel ya debiendo como 4 tags. Entonces ¿se han fijado en la dualidad de justicia que hay en este país? Por un lado, un joven vende CDs piratas en la calle para sobrevivir. Llega carabinero, le bota las weas contra la pared, detenido, juicio, cárcel. Por otro lado, Jovino Novoa, el tipo cometió un delito, boleta falsa, evadió impuestos, nos cagó a todos y sale de tribunales como la princesa de Frozen. ¡Libre soy! ¡Libre soy! Como si nada. Bueno, un videíto, ¿no?
Lo que pasó después de esta presentación de Ledo Caroe, y que también estuvo el Rodrigo González y otros estandaperos que han estado en el Festival de Viña, es que, no aparece lo que pasó. En fin. Aparecieron... ¿Aló? ¿Sí? Se murió el micrófono. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ahí sí. Lo que pasó fue que aparecieron varias noticias y muchas personas hablando respecto al tema, entre ellos, por ejemplo, la misma presidenta, y con opiniones súper variopintas, ¿no? Por un lado, algunos decían, pero esto es humor, vamos, no hace nada, pero por otro lado, había personas que decían, incluida la presidenta, esto es ofender a las instituciones. Entonces hay que tener cuidado con ofender a las instituciones, etc. Una editorial del Mercurio que dijo que esto podía desatar fuerzas que eran incontrolables. Una editorial de La Segunda que contradecía al Mercurio, cosa que extraña. Y muchos de nosotros nos empezamos a preguntar, probablemente muchos de los que estamos acá y que vivimos acá, y en otros países también debe pasar, ¿no? Sí, ¿no? Pero ¿qué pasa realmente acá? Yo creo que la gran pregunta que se ha hecho siempre con respecto al humor y el humor político, el humor satírico, etcétera, respecto a la sociedad es ¿qué hace el humor? ¿El humor está reflejando el malestar o el humor puede también causar el malestar? Y en general las relaciones no son lineales, no son únicas, no implican dos variables, pero en la investigación que voy a mostrarles ahora, yo entendí que el mundo sí es lineal y seguí una lógica absolutamente experimentalista clásica. Y afortunadamente el Estado de Chile decidió financiar esto y me dieron mucho dinero para comprarme libros y hacer esta investigación. Entonces, el problema es el siguiente. Nosotros no sabemos a ciencia cierta qué es lo que está causando el humor político. Nosotros no sabemos si el humor político efectivamente tiene efectos sobre las actitudes de las personas y sobre todo sobre la confianza en los políticos. Uno podría pensar intuitivamente que sí es así. Uno diría, bueno, por supuesto, si alguien viene y me dice, mira, los políticos son malos, los políticos son malos, los políticos son malos, etcétera, etcétera, uno podría llegar en algún momento como a tener su actitud. O sea, todos sabemos cuál es el estado actual de la confianza en las instituciones en Chile y en países de Latinoamérica y en países de Europa y en Estados Unidos. O sea, ha existido una baja global respecto a la confianza en las instituciones. Ahora, ¿nosotros podemos decir que el humor tiene algún grado de influencia en eso? Teóricos importantes dicen que no. Teóricos importantes del humor, ¿no? Gente que ha estudiado el tema. Otros teóricos importantes, como yo, decimos que quizás. La cosa es que, muchas gracias. La cosa es que no estamos completamente seguros y eso fue lo que me puse a investigar. La revisión de la literatura muestra en general que sí existen efectos, que en general el humor agresivo tiene efectos sobre la confianza en varios niveles. Y cuando yo digo humor agresivo, nos referimos a un concepto que es el disparagement humor, que es como el humor donde rebajas al otro, ¿no? La degradación, ¿sí? Burlarse del otro de forma que lo estás degradando. Eso se entiende como el disparagement humor, que tiene que ver con política. Se ha visto que sí tiene efectos, que sí puede causar que las personas bajen sus actitudes. Hay algunos estudios muy bonitos con respecto a las impersonations, a cuando, por ejemplo, en Saturday Night Live, la Tina Fey impersonate, no sé, ¿cómo le dicen ustedes en Chile? Imitó a la Sarah Palin. Y hay muy bonitos estudios porque muestran cuáles eran los grados de aceptación de Sarah Palin como vicepresidenta antes de la imitación de Tina Fey y después de la imitación. Y los grados de aceptación bajaron muchísimo. Bajaron muchísimo. Uno no puede ahí asignar causalidad porque hay un montón de variables no controladas, pero efectivamente se ha visto que si uno toma, por ejemplo, este tipo de cosas, sobre todo considerando Saturday Night Live, que es un programa que es muy visto en Estados Unidos, un programa de mucho contenido político, como faltan en otros países, por ejemplo acá, las cosas que suceden efectivamente parecían tener efecto. Ahora, hay otros estudios que no muestran relación. Hay un estudio clásico con respecto a cómo el humor puede afectar, por ejemplo, las actitudes hacia los abogados, que debe ser, por lejos, uno de los grupos sociales más detestados, creo yo, ¿no? Mi novia es abogada, la detesto, no, y uno de los grupos más detestados, ¿no? Y lo que hacían en este experimento era que a las personas les pedían que leyeran en voz alta y grabaran una serie de chistes sobre abogados. Entonces, ¿en qué se parece un abogado a un caballo? De todas estas típicas, ¿no? Y luego medían
cuál era su grado de aceptación hacia los abogados. Y la gente que había leído los chistes y lo había grabado, tenían grados de aceptación menores. O sea que ya el hecho de contar un chiste sobre este grupo hace que... Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando hablamos sobre los países limítrofes. Por ejemplo, Perú, Bolivia, Argentina, en Chile, o en el caso de Irlanda, o en el caso de Francia con los belgas, o en el caso de donde sea con quien sea, cualquier país limítrofe. Lo que te ayuda, lo que te está ayudando el humor finalmente es como esta mantención del endogrupo, como de tu identidad, que es algo que vamos a revisar ahora, y el exogrupo. En este caso lo vamos a ver en relación con los no políticos nosotros y los políticos los otros. Entonces, bueno, se ha visto que hay efectos, otras investigaciones muestran que no. Algunos estudios son experimentales y en ciencias, como bien en ciencias sociales sobre todo, es muy relevante hacer estudios que sean experimentos. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la gente asigna causalidad a la correlación. Y una encuesta, por ejemplo, es una correlación. No implica de ninguna forma causalidad. La única forma en la cual nosotros podemos hablar de causalidad es a través de diseños experimentales, que son mucho más complejos de realizar, implican mucho mayor control, pero los resultados que te da la relación entre variables son mucho más puras. Así que, bueno, entonces, considerando eso, yo dije, está bien, se ha visto que hay efectos, pero ¿estos efectos son duraderos? ¿Y cuáles son los mecanismos que subyacen a esto? Tiene que haber algún mecanismo, algo que te explique por qué baja la confianza en los políticos. Bueno, estas eran las noticias que aparecieron, ¿no? La editorial del Mercurio, etcétera. Que por supuesto puse la lámina después. Entonces, algunos elementos a considerar. El primer elemento teórico que uno tiene que considerar cuando habla de humor político agresivo es el disparagement humor o humor de degradación, que básicamente, como lo plantea Tom Ford y otros autores antes de él, las teorías de la superioridad, Aristóteles, Hobbes, etcétera, ellos plantean que el humor es, bueno, Freud también lo dice, ¿no? Es una forma de liberación de energía negativa como liberación del tabú, ¿no? O sea, el humor sirve socialmente, tiene una lógica social porque te permite atacar y sacar estos impulsos agresivos de manera socialmente aceptable. ¿Sí? O sea, es mucho más fácil burlarse de alguien a través de un chiste, una satírica, que llegar y decir, los políticos son todos unos ladrones, los políticos son todos unos infelices. En cambio, si yo tengo un chiste, va a ser mucho más aceptado. ¿Por qué? Porque la agresión en general no es tan aceptada como si lo es la hilaridad, etc. La satisfacción también de los impulsos agresivos es importante en esta lógica. Porque muchas veces el impulso agresivo no provoca satisfacción, sino que provoca una descarga de ira. Cuando uno la descarga a través de algo gracioso, en general también le provoca satisfacción a quien lo hace. Entonces, yo parezco un tipo muy gracioso y socialmente aceptable porque he hecho este chiste, y ustedes van a considerar que yo soy mucho más inteligente y maravilloso. No en mi caso, no me refiero a las personas graciosas. Pueden pensarlo en mi caso también. Evidentemente, hay también un elemento central a considerar, que es la identidad social. Y Tagfeld con esto dio en el clavo en las teorías, ¿no? La identidad social tiene que ver con la forma en que nosotros como grupos nos estamos construyendo respecto a los otros. Y uno de los elementos centrales de esta teoría dice lo siguiente: usted construye su identidad a partir de la comparación con aquello que considera diferente. Entonces, tu autoestima y tu autoimagen se ve potenciada cada vez que tú estás o logras atacar al otro. Por ejemplo, no sé si a alguien le gusta mucho el fútbol, ¿no? Yo, por ejemplo, soy de la U. Y yo siempre me burlo de mis alumnos que son de Colo-Colo, porque son de Colo-Colo. Entonces, que me parece un elemento central, ¿no? Entonces, uno agarra un montón de estereotipos respecto a los colocolinos, que Pinochet le hizo el estadio, que son unos asaltantes, que son en realidad mentiras que uno se crea, pero que te ayudan a mantener tu autoimagen. Entonces, cada vez que la U pierde con Colo-Colo, lo cual es muy seguido, yo saco todos estos chistes, ¿no? Ah, pero bueno, el estadio que se lo hizo, no, bueno, pero es que la camiseta es horrenda, bueno, la Libertadores la ganaron a 150 años, bla, bla, bla. Todo eso ayuda a mejorar mi autoestima en un momento en el cual mi autoestima debe estar baja, mi autoimagen debe estar baja porque mi equipo de fútbol ha perdido. La identidad social en realidad funciona a nivel mucho más macro, ¿no? Y con variables mucho más complejas, pero sirve en esto. La comparación con exogrupos, nosotros en este estudio lo consideramos como la comparación entre los no políticos y los políticos, ¿sí? Entonces nosotros creemos que fuera de que exista humor de degradación, tiene que existir también la lógica de dos grupos diferenciados y de una comparación. Tercer elemento es la teoría disposicional del humor, que también algunas personas después la han desarrollado como la teoría disposicional afectiva del humor, de Silman.
Silman ha desarrollado un montón de teorías relacionadas con los afectos, las emociones, la transferencia de energía, etcétera, pero esta en el humor es particularmente bonita porque dice, de forma muy, muy resumida, que tú vas a encontrar mucho más gracioso aquello que esté atacando a algo que te desagrada. O sea, por ejemplo, yo voy a encontrar, si yo tengo un gran problema con los colocolinos, voy a encontrar mucho más gracioso un chiste que los ataca a ellos que un chiste que ataca a los de la U, ¿cierto? Eso es una cuestión, una creencia básica, y lo que se ha mostrado empíricamente es que en general es cierto. No es cierto cuando se está hablando de nivel socioeconómico y cuando se está hablando de sexo. En algunos casos, en nivel socioeconómico es mucho más común que los ricos, o sea, que los pobres se rían de los ricos, a que los ricos se rían de los pobres. Estamos hablando de los extremos, de los ultra extremos. Hay excepciones. Y en términos de sexo, es mucho más común que las mujeres se rían de los hombres a que los hombres se rían de las mujeres. Eso es lo que se ha observado. Y probablemente últimamente, ¿no? La investigación desde el 2005 en adelante. Lo más lógico es que anteriormente quizás los chistes de hombres contra mujeres hubiesen sido más graciosos. Vientos de cambio, ¿no? Y finalmente, esto pueden leerlo, ¿no? Me pueden creer lo que les voy a decir. Hay un elemento cognitivo que tiene que ver con el humor político. No tienen por qué leerlo, yo se los puedo decir. Y este elemento cognitivo tiene que ver con cómo se procesa el humor. ¿Cómo cognitivamente yo proceso el humor? Esto, por ejemplo, la discusión que se dio ayer, bueno, que no se dio, pero que hubiese sido bonito que se diera, con la exponente en la mañana, tenía que ver con eso, con que existen teorías cognitivistas que te dicen que el humor se procesa de ciertas formas. Y esta es una teoría que no tiene que ver con el humor directamente, pero que nosotros tomamos, como lo han tomado muchas otras personas antes para tratar este tema. Nosotros queremos saber si es que el humor es algo a lo que se pone mucha atención o a lo que se pone poca atención. La teoría de la elaboración más probable te dice que existen dos formas de elaborar un mensaje. Por un lado está la ruta central, que es una ruta en la cual tú pones atención a los argumentos, a lo que te están diciendo, etc. Es como si alguien te estuviera tratando de vender una casa. Tú estás muy atento a lo que te están diciendo, estás muy atento a los defectos, a las falencias, a las posibles virtudes, etc. Y hay una ruta que es la ruta periférica, que es como en patos, ¿no? En relación con el etos, el patos, ¿no? Una cosa que tiene que ver mucho más con lo afectivo, con convencer, con la persuasión, pero la persuasión no a través del argumento, sino que a través de lo afectivo. La mayoría de la investigación muestra que el humor es procesado de forma periférica. O sea que cuando usted da un mensaje a través del humor, esto tiene una lógica más periférica y uno pone menos atención al mensaje que se está dando. Lo cual podría derivarse, hace que sea mucho más fácil y asequible para la persona que está recibiendo el mensaje lo que uno quiere decir. Es mucho más fácil, por ejemplo, bajo esa lógica, convencerte de algo contándote un chiste sobre eso o diciéndotelo de forma graciosa que decirte directamente tal cosa. Es como cuando alguien te quiere pelar a otra persona, no va directamente y te lo pela probablemente, sino que te va a decir, no te va a dar algo, mira, esta persona es muy mala porque A, B, C, D. Tú vayas a poner mucha atención a cada argumento, tú decís, mira, esto no me pasó a mí, esto sí, pero si lo echáis como un chiste, no, mira, es que esta galla es tan loca que bla, 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 probablemente te riáis y algo vaya quedando. Eso es una teoría, se ha visto en algunos casos, no siempre. Ahora, uno de los elementos centrales y las cosas que uno tiene que tener como sentadas si es que va a creer que el humor político tiene efecto sobre la confianza en los políticos es que el humor tiene efecto sobre las actitudes. Y eso, de modo mucho más grueso, es pensar, ¿tiene efectivamente cualquier mensaje efecto sobre las actitudes? Existen tipos de actitudes, ¿no? Existen actitudes cristalizadas y existen actitudes que son mucho más flexibles. Las actitudes que tienen que ver con lo cristalizado tienen que ver con aquello que te define. Es altamente improbable que yo los pueda hacer cambiar de religión o de equipo de fútbol, etcétera, porque son actitudes muy enraizadas. La gente muy nacionalista probablemente sea muy difícil hacerlos cambiar de parecer. Pero hay actitudes que tienen que ver con cosas en las cuales ustedes no están tan convencidos. Y en general, lo que se ha visto es que el humor político tiene mucho mayor efecto, por ejemplo, sobre los indecisos. No sobre, por ejemplo, los partidistas. ¿Sí? Si yo soy militante de un partido político, evidentemente el humor político va a tener mucho menor efecto sobre mis cambios actitudinales. Ahora, hay investigaciones que muestran cambios, otras investigaciones que no muestran cambios, pero en general se ven cambios. Nosotros diseñamos entonces dos experimentos. El primero
El primero era un experimento en laboratorio, que en general son complejos porque es necesario tener a las personas sentadas, conseguir a las personas que vayan, que escuchen, que vean el video, etc. Pero conseguimos una muestra bastante decente de cerca de 100 personas. Y lo que hicimos en este caso fue crear 3 grupos. Un grupo, o sea, todos estos grupos al principio llegaban al laboratorio, se sentaban y respondían una serie de preguntas. Sexo, edad, lógicamente, disposición hacia los políticos, básicamente cuánto te caen bien los políticos, confianza en los políticos, de qué partido político eran, si es que no eran de algún partido político, con qué sector político se sentían representados, etc. Todas las variables que nosotros podríamos pensar a partir de lo anterior, de las teorías que revisamos, cómo podrían estar afectando. Y luego, algunos, azarosamente, los hicimos ver diferentes videos. Uno de los videos fue el que vimos ahora, el de Edo Caroe, que era un video político, de humor agresivo político. Otro de los grupos vio a Edo Caroe en el Festival del Guaso Olmué, donde no había ningún tipo de agresión hacia político, y la que había la editamos y la cortamos para que quedara solamente humor agresivo, pero no contra políticos. Y un tercer grupo, que fue el más contento, tuvo que ver a Tomás Moschati durante 12 minutos hablando. ¿Por qué Tomás Moschati? Porque es contenido político, no cómico, aunque lo intenta. Entonces, este es el diseño, ¿no? Básicamente. Cada uno de los grupos está en amarillo, que fueron cada uno de los grupos que vieron diferentes videos. En el tiempo 1 todos respondieron a estos cuestionarios, a los cuestionarios que dijimos, y luego viene la exposición al video, que fue azarosa, ¿no? Fueron repartidos de forma azarosa. Y luego, inmediatamente después de ver el video, respondieron algunas medidas. Primero, ¿qué tan gracioso les pareció el video? ¿Qué tan aversivo les pareció? ¿Qué tanto rechazo les provocó? Así vale decir. Un cuestionario sobre procesamiento de información. Básicamente ver cómo, si es que pusieron o no pusieron atención a los argumentos, etcétera. Son preguntas que van a eso, para ver justamente qué tipo de procesamiento hubo. Y, nuevamente, confianza en los políticos. Una semana después, nos conseguimos que estas 100 personas volvieran a responder las preguntas sobre confianza en la política. Un diseño bastante difícil, porque tener 2 mediciones post, sobre todo una semana después, con estudiantes universitarios, es horrendo. Los resultados, bueno, estos son números, ¿no? Que no son tan asombrosos como este gráfico. ¿Qué es lo que muestra el resultado? No, el gráfico tampoco es tan asombroso, ¿cierto? No, sí, igual está muy bien. ¿Qué es lo que muestra? La línea que ustedes ven arriba es el grupo que vio humor no político, o sea, humor solamente agresivo. En ese caso, las medias de confianza en los políticos no cambian significativamente, ¿no? Ahí se ve un ligero aumento, pero eso no es un cambio significativo, son variaciones. En cambio, el grupo que vio humor político y el grupo que vio a Tomás Moschati, o sea, información política no cómica, bajaron sus niveles de confianza inmediatamente después de ver el video. Inmediatamente después. Que es lo que mostraba la mayoría de la investigación. Pero al cabo de una semana vuelven a aumentar sus niveles de confianza. O sea, los efectos del humor político y de Tomás Moschati hablando sobre información política son de corto alcance según esta lógica. O sea, son short-lived, se viven muy poquito tiempo, ¿no? De corto plazo. Aparte hay algo muy interesante con respecto a esto, y es que el proceso de elaboración que se hizo, de elaboración cognitiva, fue diferente en 2 casos. En el caso del humor no político, el humor efectivamente fue procesado de forma periférica, afectiva. O sea, cuando te cuentan un chiste que no tiene ningún tipo de contenido que sea relevante para ti, el humor pasa periféricamente, afectivo. Ah, qué gracioso, lo paso muy bien, jaja. En el caso del humor político, en el caso de la información política de Tomás Moschati, hubo una elaboración cognitiva alta. O sea, a pesar de que hubo humor, la gente puso atención a lo que se estaba diciendo, en el caso de Edo Caroe. Ponían atención a los chistes que se hacían sobre Asbun, sobre la presidenta, etc. Ponían atención a esos mensajes, pensaban sobre ese mensaje, le daban vuelta a ese mensaje, tanto como lo hicieron en el caso de Tomás Moschati, una información argumental, absolutamente. Hay muchas conclusiones con respecto a eso, pero yo creo que la conclusión más evidente es que al parecer no es el componente humorístico, sino que es el contenido político. Ahora, disfrazarlo o mostrarlo de forma cómica hace que sea mucho más fácil acceder a él. ¿Por qué? Porque fue considerado mucho más gracioso y gustó mucho más que el video político. Entonces, el contenido político es el que nos dio esta información. Ahora bien, hubo un segundo estudio
que fue un estudio que le faltaron algunos controles, así que los resultados no son tan asombrosos como lo que acabo de mostrar, pero igual está muy bien. Y este fue un estudio más interesante porque tomamos los 3 tipos de humor, o sea, contenido político, humor no político e información política, y conseguimos 3 grupos nuevamente a los cuales atacamos vía WhatsApp. Y durante una semana les mandamos todos los días 2 imágenes referidas a cada uno de los grupos para ver cómo eso podía afectar su confianza en los políticos. Entonces, en este caso, usamos tiras cómicas políticas de Malimagen, que es un caricaturista chileno que es muy bueno, ¿no? A mí me gusta mucho. Y esta fue una de las que usamos de ejemplo, ¿no? Entonces, uno de los grupos, que fue el grupo que recibía humor político, recibía esto vía WhatsApp 2 veces al día, nosotros se los mandábamos, y al cabo de una semana volvimos a pedirles que evaluaran la confianza. El diseño era exactamente igual, salvo que la exposición que aparece ahí era una exposición vía WhatsApp. En este caso, lo que nosotros estábamos tratando de probar era que no solamente es la intensidad lo que puede tener que ver, sino que la frecuencia. Si yo te ataco constantemente con un mensaje, teóricamente, yo debiese estar teniendo efectos sobre tus actitudes. Y lo que sucedió fue que no se dio eso. De ninguna forma aparece eso en los resultados. Acá no hay ningún tipo de diferencia en tiempo 1, tiempo 2 y tiempo 3, que es una semana después. Lo cual nos lleva también a algunas conclusiones. La conclusión principal fue que el diseño del experimento era un poco fallido, porque enviar cosas vía WhatsApp evidentemente no te asegura que pongan atención, etc. Pero también hay otro elemento que tiene que ver con que, lo que muestra la teoría también, ¿no? Para que el humor político tenga efectos sobre las personas, tiene que haber algún grado de interés en política. Si a usted no le interesa aquello sobre lo que se está hablando, probablemente, 1, no lo encuentre particularmente gracioso, y 2, no le ponga atención. Entonces, por ejemplo, si yo llego a ver... Es como cuando... No sé si ustedes vieron el último stand-up de Seinfeld en Netflix, que parte hablando durante, 15 o 20 minutos sobre la realidad neoyorquina de andar en metro, y yo jamás he estado en Nueva York, entonces no me parece ni un poco gracioso, no siento ningún grado de identificación con esto que está pasando. Entonces, al no haber ningún grado de implicancia afectiva, no me parece gracioso, no le pongo atención y por ende no puede afectarme de ninguna forma. Yo no pienso ni más ni menos con respecto al sistema de transporte público neoyorquino ahora. Eso nosotros creemos que es lo que pasó en este caso. Por supuesto, salió después. Las conclusiones, bueno, ya las hemos discutido un poco, ¿no? Pero lo que nosotros observamos como esencial es que el contenido político tiene efectos y los efectos son de corto plazo. Ahora, esos efectos tienen más que ver con algunas cosas relacionadas con contenido político más que el humor mismo. Lo que sí causa el humor es que facilita mucho el acceso, siempre y cuando usted tenga un deseo real y una disposición a esto. La gente efectivamente consideró mucho más gracioso las cosas cuando el humor atacaba a los políticos y ellos tenían una más baja disposición a los políticos. O sea, existe una correlación allí. Todo lo que nosotros esperábamos se dio. Ya hay un resultado, lo último que quiero decir es que en uno de los casos medimos también emociones y se dio un resultado muy interesante que lo voy a dejar abierto nomás, que es el humor político causaba emociones negativas como desdén, ira y tristeza. Pero la gente que sentía esas emociones negativas mostraba mayor disposición a participar en las elecciones presidenciales, lo cual correlaciona con un resultado anterior de una investigación que mostraba que efectivamente la gente despierta de estas emociones negativas y sobre todo la ira es una emoción negativa activante que los hacía buscar algún tipo de cambio. Y en vez de quemar una micro, optaban por votar. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Alguien? Pero nos dejaste muy mal porque el último resultado que tú diste era el que más me interesó y me pareció apasionante. La idea de que el humor político produce ira y rabia y esa rabia activa significaría que el humor político, al revés de lo que se dijo, sería algo que los políticos deberían fomentar, porque hace que la gente vote, aunque vote con odio, pero... ¿Qué puedes decirnos de esto último que parece? Bueno, efectivamente lo que nosotros vimos en ese caso es que hay una cierta... hay correlación, ese es el tema. Pero la correlación fue en distintos tiempos, así que nosotros podemos asignar causalidad. Lo que nosotros vimos fue que efectivamente
en la revisión de la literatura, la gente que siente emociones negativas activantes, como la ira o la rabia, tiende a tener patrones conductuales que van hacia la acción, participar en movimientos sociales, etc. En este caso nosotros solamente medimos cuál era la probabilidad de que fuera a votar. Y en el caso de ellos la probabilidad era 2.3 veces mayor que en el caso de las personas que no se despertaron emociones negativas o que vieron un video que no era de contenido político. Ahora, los que vieron, por ejemplo, el video de Tomás Mochati, no mostraban mayor rabia, no se enojaron más. Y esto nosotros creemos que tiene que ver con un... ¿Ah? No, pero mostraron mucha tristeza. En serio. Pero lo que nosotros creemos que pasa en ese caso es que el humor, sobre todo el humor cuando es de forma grupal, el humor es un fenómeno social, ¿sí? O pseudosocial. Cuando usted ve una serie, está participando con las personas. Cuando lee un libro, está participando con el autor. Y nosotros creemos que existe una suerte de ritual, y es el ritual el que provoca más rabia. Por ejemplo, reírme con otras personas sobre el chiste muy agresivo puede generar incluso más agresión, más rabia que si yo lo veo solo en casa. Y que ese ritual colectivo, que el humor exacerba mucho más, la tristeza o la seriedad es introspectiva, pero el humor es hacia afuera. Ese ritual social hacia afuera puede potenciar más la rabia y por ende el deseo de participar. Eso es una vía de explicación al menos. Acá. ¿Cómo estás? Felicidades, Andrés. Gracias. Soy Rubén Olachea de México. En la experiencia mexicana actualmente, porque encuentro muchas similitudes, parece ser que una variable importante, o bueno, que aparece en el escenario, es que los candidatos sean independientes, porque parece ser que el odio, o bueno, este rencor justificado, es hacia los partidos políticos, pero no sé, disculpa mi ignorancia respecto al sistema político chileno, si esta es también una posible variable aquí. Sí, sin duda, sin duda. O sea, se sabe que el mayor asset que tienen, hoy día ando con mucha palabra en inglés, pero no es que sea un pelmazo, ya realmente se ve como que la mayor ganancia, asset que tienen los políticos en general con respecto a esto, con respecto al humor, es tener sentido del humor, por ejemplo, de autodescalificación, ¿no? Los tipos que se ríen, etcétera, eso a ellos les potencia mucho. Por ejemplo, se ha visto que Piñera cae mucho mejor cuando está con la esposa y la esposa como que se ríe de él, o él dice, no, es que en la casa la jefa es... que es como un chiste muy pelotudo, pero o sea, típico, ¿no? Obama, claro. ¿Por qué? Porque ganan más credibilidad, etcétera, etcétera. O sea, efectivamente, yendo solamente al tema del humor, es una característica que es individual. Ahora, la disposición que uno tiene hacia el grupo que este representa, evidentemente va a tener algo que ver. Por ejemplo, si yo tengo una gran aversión estoy en Chile en 1983 y tengo una gran aversión hacia el gobierno militar, o sea, Pinochet pudo haber contado muchos chistes autodescalificatorios, lo cual no pasaba, y aún así probablemente mi disposición hacia él no hubiese sido positiva. Ahora, claro, ser independiente probablemente tenga algún efecto en eso, sería muy bonito medirlo, sin duda. ¿Pero se da en Chile? Yo supongo que sí, no lo he estudiado. O que eu vou dizer, quando eu vi o vídeo, compreende? Sim. Então tá. Quando eu vi o vídeo, me lembrou muito alguns stand-ups que a gente também tem no Brasil, do ponto de vista que me parece ser um fenômeno latino-americano da derrotada dos governos progressistas a partir dos escândalos de corrupção. E como que isso se apresenta. E é muito comum ver o tipo de humor que o moço do stand-up faz. Só que a questão que me vem para eu pensar, que me faz pensar sobre isso, por exemplo, qual o lugar social desse rapaz que é humorista? Quais as preocupações que ele tem quando ele faz esse tipo de enunciado, esse tipo de humor? Porque também a gente tem outras experiências que vão fazer piadas, chistes políticos, mas que tem a ver com o riso reflexivo, com aquele riso amarelo, que te faz rir, aquele riso do fígado, que te faz rir, mas que também te coloca num processo de reflexão. Então, assim, talvez se a gente pudesse pensar o lugar social de quem enuncia e o lugar social de quem recebe.
essas questões. Só um minutinho. E é um pouco sobre isso, porque depende muito de quem ouve e qual o tipo de humor que você ouve. Ele faz um humor político, mas não é um humor reflexivo. Ele é um humor da piada, do que indigna todo mundo. Ele não é um humor que te faz realmente repensar sobre as crises das instituições sociais, sobre a crise da política, sobre como, como os governos progressistas se enfiaram nesses escândalos de corrupção. Então, às vezes, se você pudesse colocar um pouco, pensar quem é que está enunciando esse humor, quem que está enunciando isso, e quais as pessoas que estão recebendo isso. Só para finalizar, a gente tem um programa lá no Brasil que chama Greg News, que é um humorista que saiu num programa humorístico que chamava Porta dos Fundos, e agora ele tem um programa na HBO. E é um humor altamente político, informativo, só que te gera essa reflexão, esse riso amarelo. E também pensar, por exemplo, o que mais me chama a atenção, que mais eu tenho ligação afetiva, quando eu penso no humor, por exemplo, é que, embora a classe dos políticos pertença a uma casta social da qual nós não pertencemos, as práticas morais são as mesmas. Os discursos vazios dos políticos são os mesmos que os nossos. Então, como que a gente está pensando essas questões também? É só isso. Asentí con la cabeza constantemente, pero no entendí nada. No. O sea, muy corto con respecto a eso, yo creo que efectivamente hay tipos de humor político, evidentemente. Y hay lugares que cada humorista o cada cuestión puede tomar. En sentido muy práctico, por ejemplo, se sabe que la gente que ve más programas de humor político, en general está más informada sobre política. Y no solamente porque tenga mayor interés, sino porque el humor político puede informar sobre política. Por ejemplo, el programa de La Sexta en España, ¿no? Este médico que en realidad es un animador, ¿cómo se llama? Un tipo muy simpático, ¿no? Y bueno, y él informa a la gente a través de humor, y efectivamente ahí el humor tiene un rol que está informando, burlándote de lo que sea, etcétera. Pero por otro lado, tienes cómicos o humoristas que lo que hacen es solamente hacer una descarga afectiva negativa, que, o sea, bueno, no es solamente hacer eso, sino que uno podría entender que es una forma de manifestarlo y que es otro tipo, ¿no? Nosotros en este caso consideramos esto por la popularidad que alcanzó. Y con respecto a que es un fenómeno global, o sea, reírse del poder es un fenómeno histórico, transversal y global. Lo que pasa es que en algunas sociedades es más fácil hacerlo. Yo creo que, por ejemplo, el fenómeno que ocurre en Chile tiene que ver con una disminución de la distancia al poder, sobre todo post-dictadura. Hay un estudio muy bonito hecho por un psicólogo chileno, brillante, en el cual se muestran correlaciones entre estilos de humor que usa la gente y dimensiones culturales medidas por Hofstede, ¿no? Y la distancia al poder es una variable que se relaciona mucho con el humor agresivo. Mientras menor distancia al poder haya, o sea, mientras más cercano de los que tienen el poder uno se sienta, más humor agresivo se utiliza. ¿Por qué? Porque tienes menos miedo a que te maten, básicamente. ¿Cachai? Entonces, eso es un fenómeno que es súper actual, por lo menos en Chile. Actual me refiero décadas, ¿no? 2 o 3 décadas. Namaste. Bueno, felicitaciones por la presentación, súper interesante. Una forma como aproximación que yo creo que es muy positiva. Mientras tú hablabas y mostrabas la metodología, qué sé yo, a propósito de la inclusión del sometimiento a la entrevista de Mochati o las presentaciones de él. Sometido. Claro, o sea, se me ocurrió hasta qué punto. Bueno, esto tiene que ver con la confianza respecto a los políticos, pero así presentado también yo creo que tiene que ver con la confianza respecto del humorismo y de los humoristas, ¿no? Hasta qué punto ellos están reflejando algo, ¿no? Porque hay un humorista que puede revelar algo, ¿no es cierto? Y ahí se gana un tremendo poroto, pero también uno lo puede ver en las rutinas de que en virtud de ganarse el aplauso,
van reforzando algo que ya saben que la gente les va a gustar, ¿ah? Lo va a repudiar, etcétera, ¿no? Está como para lo que se dice para la galería. Entonces, me preguntaba hasta qué punto las personas entrevistadas, qué sé yo, conocen a los políticos en su trabajo, ¿no? Estoy pensando en algo más fome todavía que Mochati, o sea, someter, por ejemplo, bueno, yo soy de los masoquistas que a veces yo veo el canal de la Cámara de Diputados y veo las sesiones, muchas veces lo he visto, ¿no? Según el tema, qué sé yo, según el aburrimiento, pero a mí me interesa la política, saber qué está. Y ahí se ven, bueno, desde discursos muy aburridos a discursos muy técnicos, a asumir asuntos a veces locales, regionales, ¿no es cierto?, con mucha seriedad, con distintas opiniones. Y ahí uno se podría decir que está el político en acción, para lo cual se le eligió. Y ese político en acción no es gracioso, no es polémico generalmente, ¿no? Tienen buenas maneras para tratarse entre ellos, son todos amigos, además, los que aparentemente aparecen como enemigos no lo son, etcétera, ¿no? Entonces, no sé, estaba pensando hasta qué punto toda esa desconfianza hacia los políticos es desconfianza hacia el quehacer de la política y de los políticos, ¿no es cierto? Recordando que además acá hemos tenido muchos años en que se ha hablado de los señores políticos y se sembró también la desconfianza hacia los políticos, ¿no? Entonces, es un problema porque también en el otro extremo de la desconfianza, de la rabia que pueda suscitar, etcétera, ¿ah? Puede llegar a la conclusión de que es mejor que no haya políticos, ¿no? Y que a lo mejor estábamos mejor sin políticos y sin democracia, etcétera. ¿Me entiendes? Los derivados son complicados. Sí, sí. Estoy de acuerdo. Sí. No, vamos, estoy de acuerdo. Y una cosita muy corta, ¿no? Estoy de acuerdo. Y hubo un estudio anterior que hicimos como un pilotaje que era muy entretenido porque ahí medimos conocimiento de política, conocimiento práctico, ¿no? Dígame quién es el presidente del Partido Comunista, diga quién es el presidente de tal cuestión, y la gente que tenía mayor conocimiento encontraba que, o sea, sin importar su tendencia política, la gente que estaba más involucrada en política, que tenía mayor conocimiento o que participaba más en política, encontraba todo menos gracioso. Y los efectos de confianza se mantenían estándares. O sea, esa es efectivamente una variable que tiene que ver con que es muy fácil quedarse con lo que aparece en Facebook, ¿no? Pero meterse a ver efectivamente qué ley presentó quién, qué votó cada uno, etcétera, y estar informado sobre eso, evidentemente tiene un impacto que yo creo, y sobre lo que yo he visto, es mayor que cualquier chiste que yo pueda contar al respecto. Última pregunta. Qué responsabilidad. Bueno, felicitaciones por la exposición y un poco en relación con lo que dijo recién. Me resultaba inevitable cuando hablabas no comparar lo que decías con el caso argentino. ¿Por qué? Porque ahora no tanto, ¿no? Ahora habría que ver, pero durante 12 años o durante los últimos 8 años, hasta el 2015... Yo no sé si en un trabajo semejante, un experimento semejante en Argentina, en un grupo de 100 personas, hubieses encontrado, digamos, un promedio, ¿no es cierto? Me refiero a que el humor político durante la era kirchnerista se puso en cierta crisis porque era muy difícil encontrar un sentido común, justamente lo que decía él, ¿no? De repente esta desconfianza en los políticos se vio minada, digamos, por una alternativa, digamos, que se generó, que era el poder no es solamente de los políticos, sino también los medios son también los enemigos, decía una parte, la otra parte decía, no, los medios están bien, los políticos son los... Pero eso fue, digamos, la famosa grieta argentina, que, digamos, efectivamente se vivía en la calle, ¿no? Y entonces, hacer humor político era muy difícil, porque era muy difícil encontrar esa base, que yo veía a este stand-upero, y decía, bueno, trabaja sobre una base de sentido común, de media, dice lo que más o menos todos están de acuerdo, y hubiera sido muy difícil en Argentina respecto del humor político, hace 8 años atrás o 6 años atrás, encontrar esa media. ¿Por qué? Porque ibas a encontrar una gran cantidad de gente que si te burlabas de los políticos, kirchneristas, por ejemplo, se iba a poner en contra tuyo, porque te iba a decir, no, pero te estás burlando de los políticos no son así. Y otra
gran cantidad de gente que te iba a dar la razón y viceversa, ¿no? O sea, digamos, aparecieron, por ejemplo, humoristas que se burlaban de los medios de comunicación, como un ataque a otro poder, ¿no? Bueno, nada, es una reflexión respecto de las variables que por ahí que en ese gráfico no se ven, que es cómo las diferentes opiniones de aquellos que participan influyen o no, digamos, en ese resultado final. ¿No? Digo, porque, hay una media que es evidente por lo que veo en el stand-upero, y me pregunto si en Argentina se hubiera podido conseguir esa media, y me pregunto aquí qué pasaba, por ejemplo, con aquellos que sí apoyan a Bachelet y piensan que no es gracioso el chiste que hace sobre el caso de corrupción. Hablo desde una ignorancia de la política chilena bastante profunda. Nada, es una reflexión al respecto. Es una muy buena pregunta. Y bueno, en realidad lo que nosotros hicimos sí fue controlar por disposición. Nosotros les preguntamos a las personas, por ejemplo, cuál era su disposición hacia los políticos y cómo se ubicaban políticamente. Y esa media que se observa ahí es una media que está controlada por eso. O sea, nosotros, si hubiésemos considerado gente, por ejemplo, de los mismos niveles, etcétera, 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 hubiésemos encontrado esa misma diferencia, ¿cachai? Entonces, es interesante. Ahora, con respecto a la media, bueno, uno siempre encuentra la media porque sumar todo y dividirlo por el número de gente, ¿no? Pero claramente el humor acá es diferente, o sea, el humor político es diferente del humor político que ocurre allá. Si bien yo creo que cada vez está pareciendo más el humor latinoamericano, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, los programas CBS de stand-up latinoamericano, yo veo cosas que son súper transversales, súper transversales. Si no usáis nombres, yo creo que podéis usarlo en todos lados. Pero evidentemente el humor es cultural y las culturas son diferentes. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Un aplauso, démosle a nuestro ponente. Interesante y creo que el aporte, como hablábamos ayer cuando mencionábamos en la asamblea, cuando uno dedica una tesis de humor, dedica una parte de su vida a estudiar al humor, ya no es un artículo específico desde una disciplina particular, sino que entrega en cuerpo y alma, en el fondo, a el estudio del humor. Entonces, cuando hay resultados de tesis, creo que son tremendos como aportes sustanciales, porque además aportes en el fondo desde lo teórico, epistemológico y desde una perspectiva, en el fondo, cómo es que eso realmente los estudios del humor vienen a como configurar una buena base teórica y que ojalá que hubiesen más tesis de humor y que uno como, claro, estudiante de este tema, los profesores le sigan el juego, porque realmente es difícil de repente porque nunca nadie es como quiere recibir estas tesis como de humor. Entonces, te felicito por el trabajo. Solo para aclarar, sí, dale, no. Mi tesis trataba de humor, pero no era este tema. No, sí, lo sé. Imagínate, está bien, porque justamente uno se emociona tanto con el tema en una tesis que queda ahí, o previo, y continúa. Entonces, finalmente es como una carrera de los estudios del humor y eso es fantástico, aún mejor todavía. Entonces, bueno, eso, y ahora continuamos con nuestra programación. Vamos a las 11:30, comenzamos, o sea, nos quedan 15 minutos para subir al cuarto piso donde hemos estado, a la salida acá, a los ascensores, a los que llegaron ahora. Y vamos a tener 2 mesas paralelas de humor y educación y de humor y comunicación. Esas son las mesas que vienen ahora. Y ahora, yo un aviso más, que el momento este es el último momento ahora para quien se quiera sumar a la cena de hoy, que es a las 7:30. Entonces, ¿dónde está Gonzalo? No sé, aquí está, ahí está Gonzalo, con él. Tienen que inscribirse y pagar los 21,000 pesos. Entonces, o el equivalente de $34. O $34. Y bueno, eso, muchas gracias, Andrés. Entonces continuamos con nuestras actividades.